uso de los emojis. Así puedo saber que están ahí. Bueno, un gusto. Empezaremos nuestra sesión y ya pasaremos hoy a las herramientas, a su aplicación, y les voy a también habilitar la resolución en Moodle para que la vayan contrastando con sus avances. Me ha alegrado recibir varias preguntas por correo electrónico sobre el contenido del capítulo 3 y bueno, la idea es que ahora podamos ver que también algo que habíamos mencionado, ¿no? No necesariamente es una única eh, perspectiva, una única manera de eh, poder realizar estos marcos de trabajo, así que vamos a ir matizando cómo podrían haber distintas versiones y obviamente en el ánimo de que siempre enriquezcan lo que nosotros estamos priorizando, ¿no? Que es el aporte, la contribución a las decisiones en la máxima priorizar el valor, ¿no? La generación de valor que habíamos mencionado a lo largo del semestre. Así que, bueno, muy rápidamente hago un resumen de lo que hemos visto la última vez. Esto tenía que ver justo con la demarcación que habíamos dicho, ¿no? Una cosa es la calidad de la información, cómo está preparada eh, esta información, si las cifras son confiables, y otra cosa es la interpretación de esas cifras. Entonces, si bien muchas veces nosotros confiamos en que se hayan elaborado de la mejor forma los estados financieros o cualquier otro insumo que estemos utilizando, hay algunos criterios que deberíamos estar tomando en cuenta, algunas señales, decíamos, ¿no? Cuando en un extremo tenemos a una contabilidad bien hecha, un registro transaccional basado en la norma, basado en los mejores métodos, los más apropiados, eh, y que trate siempre de reflejar de la manera más transparente posible la realidad económica, y el otro extremo que directamente es una contabilidad ficticia, ¿no? O llena de transacciones y de distorsiones malintencionadas, ¿no? Entonces aquí dábamos algunos problemas potenciales y las señales que surgen a veces cuando podríamos querer indagar un poquito más, ¿no? Podríamos querer revisar si es que eh, tenemos alguna eh, curiosidad, tenemos alguna necesidad de explorar más a profundidad ese registro transaccional. Entonces, para el estado de resultados, decíamos, bueno, estos suelen ser los problemas más comunes, ¿no? La exageración o insostenibilidad del ingreso operativo o neto y distintas formas en las que, claro, fruto de que están velando muchas veces en el problema de agencia, volviendo a lo del tema 1, a veces los funcionarios, los vendedores, los propios ejecutivos podrían estar velando más por sus intereses que por la maximización de valor. Entonces empiezan a incurrir en estas prácticas, ¿no? Pero bueno, como habíamos dicho, se pueden hacer visibles de alguna forma a través de esta revisión que nosotros vamos a empezar a estudiar en el balance general lo propio, ¿no? Cuando hay una sobre o subestimación de activos, cuando hay una sobre o subestimación de pasivos, clasificaciones erróneas. Y como decíamos, a veces puede no ser adrede. Hay quienes no ven un problema, ¿no? Con que eh, se empleen, por ejemplo, ciertos métodos de depreciación en un momento y luego antojadizamente pasen a ser otros. Obviamente esto no resulta confiable para nada. Pero veíamos también ahí algunas señales de alerta y lo propio para el estado de flujos de efectivo. Entonces, en síntesis a lo que habíamos llegado es que cuando estamos hablando de calidad de la información, para el balance, por ejemplo, podríamos estar esperando que se cumplan esos estándares, esos criterios, pero ya en calidad del desempeño estaríamos hablando de que la interpretación que le damos a las cifras, a eh, los estados financieros que han sido elaborados, deberían cumplir con estas características, ¿no? Entonces aquí es donde lográbamos hacer esa distinción. Una cosa es
la calidad de cómo está la información preparada, y otra cosa es la calidad de qué es lo que nos dice esa información, ya con una connotación positiva o negativa. Lo propio en el estado de resultados, ¿no? Obviamente queremos un reconocimiento de ingresos apropiado, que no hayan alteraciones de gastos, eh, que no hayan clasificaciones incorrectas, pero ya cuando tenemos los datos, lo que estaríamos esperando ver en una comparación, por ejemplo, histórica, es que los ingresos, por ejemplo, no solamente sean recurrentes, es decir, como estábamos mencionando el miércoles, que no solamente se repitan, sino que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Y ahí eh, Nayeli nos daba una postura respecto a cuál podría ser la diferencia, ¿no? Y claro, llegaba a la conclusión de que si los ingresos son frecuentes, no necesariamente debería bastarnos para dejar de preocuparnos, ¿no? Porque ¿qué pasa si son ingresos frecuentes, pero fruto de ventas que se están haciendo con algún tipo de actividad ilícita o con clientes de reputación, vamos a decir, cuestionable? Entonces, tarde o temprano, si el negocio se basa en venderle a cierto tipo de pseudo empresarios, entonces hasta nosotros podríamos caer como cómplices, ¿no? Porque claro, estaríamos, entre comillas, lavando el dinero, bueno, cosas que habría que considerar, ¿no? Entonces ahí, bueno, habría que revisar quiénes son los clientes, hacer una clasificación, un pareto, tal vez, ¿no? De a quiénes le estamos vendiendo. También esto tendría que ver con lo que mencionábamos en su momento, y lo vamos a volver a ver con uno de los compromisos financieros. ¿Qué ocurriría si las ventas se dan, pero a compañías o empresas que le pertenecen al mismo holding corporativo, es decir, a la misma casa matriz, entre comillas, ¿no? Es una gran corporación que tiene a varias empresas y las empresas se venden entre ellas, entre comillas, ¿no? Entonces, es un ingreso sostenible. Bueno, eh, otro ejemplo que suele surgir acá es el de varios contratos en el sector público. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de las empresas estatales, ¿no? Y las empresas estatales, digamos, le proveen el desayuno escolar a varios municipios, pero ahí nos cabría preguntarnos, ¿no? O sea, esa demanda que tienen las empresas estatales es fruto de una competitividad sana y de que están haciendo esfuerzos comerciales adecuados, profesionales, y de que obviamente están en igualdad de condiciones con las empresas privadas, por ejemplo. Bueno, de repente hay varias compras que se realizan porque, no sé, pues hasta por normativa se ha dispuesto que se compre a ciertas empresas. Entonces, ¿cuál es el dilema? El dilema es bastante obvio ahí, ¿no? Si se terminan estas disposiciones, no sabemos si la empresa podría seguir manteniendo ese desempeño a futuro. Entonces, bueno, esta ha sido nuestra introducción para poder ya ahora dedicarnos a aplicar las herramientas y, bueno, engrosar estas interpretaciones con las que hemos llegado hasta acá, ¿no? Aquí habían algunos ejemplos, ¿no? Donde revisábamos algunas de las gráficas, algunas de las eh, cifras que solemos ver en los informes, eh, donde está incluido un análisis financiero. Ahorita vamos a poner una especie de marco, un marco de trabajo donde hay etapas, pero estos ejemplos como introducción nos muestran, ¿no? De que más allá de que la información ya estaríamos asumiendo que es confiable, que tiene un estándar alto de calidad. Bueno, ahora nos interesa saber, bueno, cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, la cartera en un banco, o esto que estábamos mencionando el miércoles, ¿no? Si bien la cantidad de gastos de personal desde 2014 hasta 2018, en ese mismo informe, se incrementa en términos absolutos de 407 millones a 430 millones, en términos porcentuales esto se reduce, ¿no? Y creo justamente acá que esto refleja una de las preguntas que me hacían por correo, eh, si se podría aplicar, por ejemplo, ese análisis vertical del que han leído en el capítulo 3, eh, sobre, digamos, todo el estado de resultados, o también si se podría hacer por segmentos, ¿no? Y aquí, claro, es solamente una versión de un análisis vertical, pero solamente los gastos de administración, por ejemplo, ¿no? El que están viendo ahorita en pantalla. Entonces,
más que una, vamos a decir, norma, más que una regla rígida en la que, digamos, el análisis vertical o de estructura se va a hacer siempre de esta manera, en realidad va a depender mucho de las preguntas que nos estemos haciendo y de algunos factores, algunas curiosidades, oportunidades de indagación, le vamos a llamar, cuando, claro, algo despierta la atención del analista, ¿no? Entonces ahí se ve obligado a tener que hacer todavía más preguntas y bueno, las especificidades se van desglosando, ¿no? Entonces yo puedo agarrar y aplicarlo a un segmento. Imagínense, ¿no? Dentro de estos gastos de personal podré hacer un análisis de estructura, es decir, puedo ver la composición dentro de los gastos de personal y sí, ¿no? De repente podemos separar ahí entre los gastos de los ejecutivos, entre los gastos de la parte operativa, entre los gastos de staff, por ejemplo, ¿no? Ahí a veces llama la atención, ¿no? O sea, cuál es la brecha, por ejemplo, salarial entre el gerente general, en este caso, eh, de uno de los bancos, eh, fácilmente, ¿no? Su sueldo llega a los 100.000 bolivianos mensuales. Eso es muy usual en el sector financiero, ¿no? O sea, uno diría, pucha, 100.000 bolivianos mensuales, pero ¿qué hace con tanta plata? ¿No? Claro, es que la comparación de riesgo-rendimiento de lo que ocupa su cargo. Siendo que, bueno, ahí podemos ver, ¿no? El salario promedio, la remuneración promedio que pueden tener los eh, cajeros ya del otro lado, ¿no? O los oficiales de crédito. En fin, podríamos querer ver varios aspectos. Entonces, estos gráficos estaban más para poder mostrar, ¿no? De que si eh, queremos hacer una tarea de este tipo, pues vamos a ver aspectos diversos y a veces de forma no tan estandarizada, ¿no? A pesar de que estamos empezando, con el tiempo se van a dar cuenta de que no en todos los casos, y este era otra forma de mostrarlo, ¿no? De reflejarlo en el informe de TLC, les decía, sobre el evento de la pandemia del coronavirus, decía las operaciones de Telecel no serían interrumpidas, ¿no? Aunque puede darse algún impacto por cuentos por cobrar. Mientras que en el otro caso, Soboce, Sociedad Boliviana de Cemento, dice, frente al impacto de la pandemia, las operaciones de Soboce podrían sufrir importantes efectos por la interrupción de la actividad económica regular. Entonces, claro, los eventos afectan de manera diferenciada a las empresas. Aquí también para mostrar que un informe de calificación de riesgo, que uno diría es un informe técnico especializado financiero, entonces no tendríamos que ver nada del área comercial o nada de los esfuerzos de marketing, de operaciones, de recursos humanos, y bueno, más bien el área financiera es donde se exponen, ¿no? Todos los problemas, debilidades, todas también las fortalezas, las oportunidades que hay, porque se sintetizan en las cifras, se sintetizan en los números, ¿no? Ya vamos a ver más adelante. Elegir una estrategia, ¿no? de las genéricas de Porter, por ejemplo, debería reflejarse en los estados financieros y por supuesto que se refleja. ¿No? No se refleja como que en alguna parte dice, ¿no? Ojo que la compañía opta por una diferenciación, ¿no? O por un liderazgo en costos, no lo dice así. Pero vemos en los números que por el tipo de márgenes de rentabilidad o de resultados que pueden tener, ahí implícitamente se puede analizar la concordancia o no, ¿no? Con la estrategia que se elige. Entonces, bueno, decíamos, ¿no? Hasta la evolución del número de empleados podría interesarnos porque, claro, si es una compañía que va a hacer una emisión en el mercado de valores, eh, los inversionistas querrán saber cómo ha sido la evolución de esta empresa, si está creciendo, si es que eh, tiene perspectivas eh, atractivas a futuro, en fin, ¿no? Esto sobre la distribución de ventas, ya en el caso de Soboce, ¿no? Entonces vemos que si bien cemento es 77%, también puede ser que la estrategia esté dirigida a más bien potenciar esas otras verticales, eh, o tal vez deshacerse de ellas, ¿no? O sea, lo que no sabemos es eh,
cuáles podrían ser las perspectivas a futuro. Entonces eso es lo que hay que ir tomando en cuenta para pues reflejarlo en el análisis, ¿no? Decir, bueno, la compañía ha decidido dejar de darle tanta prioridad al cemento, entonces ahora se va a dedicar a estas otras unidades de negocio, por ejemplo, ¿no? O al revés también. Pueden decir, bueno, las unidades de negocio han sido experimentos interesantes durante varios años, pero son tiempos de incertidumbre, así que mejor dedicarnos a lo que principalmente ha sido nuestra fuente de ingresos durante mucho tiempo, ¿no? Entonces hay una diferencia y uno se quiere enterar de cuál es la expectativa, cuáles son las estrategias que se quieren manejar a futuro, ¿no? Entonces habíamos partido ya con este análisis de estructura y tendencia, como dice acá, en busca de revelaciones significativas. Y bueno, creo que esto, como les decía, este es el plato fuerte de la materia, porque durante todo el semestre hemos estado repitiendo esto, ¿no? Que el objetivo es contribuir a la realización de una decisión económica. Entonces, siempre vamos a estar orbitando esta palabra en toda la carrera, ¿no? Como conocen, nuestro grito es misión, visión, decisión, ¿cierto? Pero las decisiones son pues parte fundamental de toda nuestra formación. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer con los números, con los estados financieros para que esas decisiones se puedan fortalecer? Bueno, lo que estamos queriendo hacer es identificar esta palabrita que les decía, no tiene una traducción muy directa, pero probablemente la que más se acerque sería revelación significativa, ¿no? Los insights son revelaciones significativas. También la usan mucho en marketing, pero para nosotros es igual de importante porque, como les mencionaba, el buen analista es ese que, a pesar de que está viendo lo mismo que todos los demás, y claro, ahí a veces la mayoría se rinde muy fácil, ¿no? Y dice, no, pues no hay nada que ver, ¿no? Ya, si hubiera algo que ver, ya habrían visto los otros, digamos, o ya habría visto alguna otra institución, qué sé yo. Eh, bueno, fíjense cuán curioso es eso porque es la razón por la que el 2008 se ha dado la peor crisis financiera de las últimas décadas, ¿no? Pero ¿por qué vendría a caerse el mercado inmobiliario, por ejemplo, ¿no? El mercado hipotecario, ¿no? Si eso nunca ha pasado, entonces ¿por qué pasaría ahora? Bueno, eso es parte del trabajo de quienes estarían empezando con estas armas para volverse analistas rigurosos, ¿no? Entonces decíamos aquí, y creo que lo habíamos dejado por acá, ¿no? ¿De dónde suelen provenir estas revelaciones significativas? Bueno, esto no es exhaustivo, es decir, no vamos a decir de nuevo como regla, ¿no? Siempre van a provenir de estas tres fuentes, no. Son las más comunes, pero podrían haber otras situaciones, otros contextos en donde más bien encontremos algo importante, pero haciendo otro tipo de tarea, ¿no? Entonces, las pistas que podríamos seguir, así como pautas, lineamientos generales, eh, cabríamos eh, priorizar, tal vez es el término. En primer lugar, esto, ¿no? Cambios significativos en la composición de estructuras. Si durante varios años el costo de lo vendido ha representado el 70% de los ingresos, imagínense que de 2020 a 2021 eh, ese 70% se caiga a 40%. Entonces, obviamente va a llamar nuestra atención, ¿no? Decíamos, si la última década el costo de lo vendido más o menos oscilaba entre 68 y 71%, y de repente el 2021 aparece un 40%, ¿no? Entonces, obviamente ahí vamos a tener una oportunidad de indagación. Tampoco estamos diciendo que automáticamente se vuelva algo escandaloso, y todavía menos si ya podemos dar una conclusión sobre si es algo positivo o negativo. Esto es algo que vamos a eh, tratar de eh, postergar para el final la conclusión, ¿de hecho? Porque no porque algo esté subiendo y generalmente se espera o se asuma como con una connotación positiva que si sube es mejor, en todos los casos lo es. Esto es algo que a veces es confuso, porque a veces en los textos yo creo que se abusa de la generalización, porque
incluso lo han debido leer, ¿no? Ya sea en el libro de Dunroff o en algún otro que está ahí en la batería de recursos bibliográficos que tenían desde el principio. Van a ver que a veces se emite un criterio muy reductivo, ¿no? Como que en este ratio, por ejemplo, si se sube de un año al otro, entonces automáticamente es bueno, entre comillas. Y no necesariamente es así. Es como al principio del semestre cuando veíamos, ¿no? Los ejemplos eh, de por qué tendríamos que maximizar el valor por sobre cualquier otra maximización. Y ahí les vuelvo a mencionar, ¿no? Imagínense en la Coca-Cola que su resultado operativo respecto a los ingresos en un año es de 30%, por poner un número aleatorio. Pero al siguiente año es de 45%, ¿no? El resultado bruto respecto de las ventas. Espero que ya hayan ido revisando qué significaría esto, ¿no? Ese es el resultado bruto dividido entre el monto total de ingresos para ese año. Pero aquí estaría subiendo, ¿no? Ese monto. Significaría que nos hemos hecho más rentables de un año al otro. Y esto, de repente, el analista, voy a decir, un poco apresurado en emitir juicios, diría, pucha, es una maravilla, pues, ¿no? Está subiendo 15 puntos porcentuales su margen operativo, básicamente, que en el análisis vertical también aparece, ¿no? Entonces, dice, no, todo debe ir bien en la compañía porque está subiendo esto. Pero a nosotros, como hemos dicho desde el principio, nos interesan los porqués, ¿no? ¿Por qué se ha dado esto? Y como les decía en ese ejemplo aquella vez, ¿qué ocurriría si esta subida en el resultado bruto respecto a los ingresos, lo que hubiera ocurrido es que en los gastos operativos ya no hay gastos de publicidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, si en el año anterior los ingresos eran de 100 y el resultado operativo era de 30, entonces tienes este 30%. Pero en el siguiente año, asumiendo que los ingresos sean los mismos, sean de 100 y el resultado operativo sea de 45, uno parecería que va a saltar de una pata. Pero es probablemente algo muy, muy peligroso para una compañía como la Coca-Cola que haya barrido con todos sus gastos publicitarios, ¿no? Porque es una compañía que más bien necesita permanentemente de eh, hacer esfuerzos económicos en esa parte, ¿no? Entonces, nada de apresurarse. Ya de por sí el cambio significativo nos estaría llamando la atención, pero lo que tenemos que hacer es indagar más, ¿no? Indagar más, entretejer. No se trata de que las herramientas estén aisladas, ¿no? No vamos a hacer un análisis vertical por separado y luego uno horizontal y luego las razones y luego DuPont, qué sé yo, por separado para tratar de llegar a conclusiones integrales, ¿no? Lo que más bien al final recién vamos dando veredictos, vamos diciendo sobre si la connotación es más positiva que negativa, porque como les digo, apresurarse y cerrarse con un solo indicador es pues peligroso, ¿no? Solamente tenemos conjeturas al principio de si esto llama o no llama la atención. Y ya después vendrán las conclusiones. Bueno, luego estaba congruencia con el modelo de negocio y la estrategia, como estaba diciendo, ¿no? Entonces, lo primero, creo que lo mencionaba en algún ejemplo, pondremos otro, que ocurre si es una compañía de capital intensivo, donde ya no ven eh, activos fijos, ¿no? Donde los bienes de uso, propiedades, planta y equipo, se va reduciendo año a año. Entonces, si es más bien una firma que un servicio de telecomunicaciones como Telecel y va bajando año a año el activo fijo, bueno, pues ahí nos preocuparemos, ¿no? Diremos, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se está dando esa caída, ¿no? Y con la estrategia lo propio, lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Y por supuesto, finalmente, la armonía con la coyuntura y el contexto económico. Eh, si el 2019 hemos tenido convulsión sociopolítica, eh, varias empresas han sido afectadas, pero algunas más que otras, ¿cierto? Lo propio con la pandemia, ¿no? Eh, como les mencionaba, si una empresa de turismo ha tenido su mejor año el 2020, me va a dar mucha curiosidad, o ha sabido reinventar su modelo de negocio de una manera tan innovadora que la ha vuelto resiliente, o ya de repente se ha metido en algún negocio turbio porque ya estaba al borde de la quiebra,
¿no? Entonces, de nuevo, la conclusión, ya el veredicto, si quieren, de si es algo que podría resultarle más bien una contribución a la maximización de valor, que es lo que en general los participantes del mercado están buscando. Entonces se dirá al final, ¿no? Cuando se integren más elementos. Bueno, hasta acá no sé si habría alguna consulta, comentario, pero este es el marco de trabajo que les decía, que vamos a plantearlo no como un esquema, digamos, rígido, pero es en general el que más se utiliza, ¿no? Con diferentes eh, variantes entre autores, entre textos, también entre las firmas que realizan calificaciones de riesgo o trabajos de auditoría financiera, en fin, ¿no? Entonces, lo primero que nos dicen es definir propósito y contexto del análisis. ¿Por qué? Porque no todos los análisis financieros están eh, orientados al mismo objetivo, ¿no? Puede ser un análisis que se ha pedido para alguna sociedad administradora de fondos de inversión que quiere diversificar sus portafolios, que quiere priorizar títulos de renta fija o de renta variable, o analizar calificaciones de crédito, como los ejemplos que estábamos viendo de Telecel y de Soboce, evaluar también aspectos cualitativos, podrían ser varios las prioridades que se estén dando, ¿no? Desde un oficial de crédito que está escuchando a un empresario que está solicitando un préstamo, una línea de crédito, eh, va a tener, ¿no?, que darle eh, algún énfasis en todo este proceso de ciertos aspectos que quiere eh, hacer más importantes que otros, ¿no? Por ejemplo, por eso dice aquí inversión en renta fija o variable. Cuando uno invierte en títulos de renta fija, en bonos, por ejemplo, se fija en aspectos que tienen que ver más con eh, cómo me va a garantizar este emisor o cómo me va a garantizar esta empresa que va a poder cumplir con sus obligaciones, ¿no? Porque, claro, a mí me va a pagar intereses solamente si alcanza a cubrir sus gastos y demás. O sea, si entra en quiebra me deja de pagar. Pero si hablamos de inversionistas en acciones de esa compañía, ellos están plenamente conscientes de que dividendos a veces hay y a veces no hay, ¿no? O a veces son altos, a veces son bajos. Entonces las prioridades son diversas. Luego se recolectan los insumos apropiados. Obviamente los estados financieros son el principal, pero se podría apelar a otras técnicas, ¿no? Otros mecanismos como cuestionarios, entrevistas, también medios especializados, publicaciones sectoriales, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero hacer una revisión de una compañía que trabaja en el sector petrolero, bueno, pues lo que me tendré que fijar primero a nivel global es cómo está el precio del barril de petróleo, ¿no? Como en cuánto está cotizando el WTI, en cuánto están cotizando los del Mar del Norte, en fin, ¿no? Entonces, incluso si es necesario, podría acudir a fuentes primarias, ¿no? Es decir, hacer entrevistas con los ejecutivos o con ejecutivos de los competidores, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto obviamente en el ánimo de tener más información. Y luego, claro, la procesamos, ¿no? Transformamos esos insumos en información útil. Aquí es donde nos podemos metódicos, probablemente su ejercicio 5 tenga que ver mucho con esto, ¿no? Con ordenar la información, volverla comparable. Eh, Había una parte en el texto, si es que lo han leído, en la que Dumroff dice, ¿no? Si estamos haciendo, por ejemplo, un análisis para un sector y tenemos los estados financieros de varias compañías de ese sector, pero nunca van a ser exactamente iguales, ¿cierto? Como ustedes ya han visto en sus ejercicios. Eh, por más de que estén en el mismo rubro, es decir, en la misma industria, yo, les he mostrado, ¿no? Les he mostrado el balance de la Inti comparado con el balance Crespal, con el balance de Delta, creo que era, y con el balance de Alcos, digamos. Y ninguno el mismo plan de cuentas se acata, ¿no? Así que no sé por qué a veces vienen con la idea de que si es una industria específica, toditas las empresas deberían tener el mismo plan de cuentas. Es rotundamente falso, ¿no? O sea, podría ser que hayan algunas pautas, lineamientos, y demás, pero cada compañía
al menos ahora en 2022, ¿no? Y esto se ha ido agudizando en los últimos años, cada compañía tiene sus especificidades en su modelo de negocio. O sea, el ¿Qué tal?, el Hipermaxi y Fidalga son tres supermercados, yo lo sé, pero los tres tienen el mismo modelo de negocio. Bueno, ahí les dejo con la duda, ¿no? O sea, con la inquietud. Cuando ustedes van al qué tal, se sienten igual que el hipermaxi, no sé si ese sienten es el término correcto, ¿no? Pero así como clientes, como gente que a veces compra en uno o compra en otro, ¿qué características pueden encontrar de divergentes ahí? Hay pues algunas prioridades, algunos aspectos, y esto hace que se refleje hasta en los estados financieros, ¿no? Bueno, aquí algo que quisiera mencionar porque a veces se me olvida. Dice aquí aplicación de técnicas idóneas y gráficos y pronósticos también. Ya podemos, nosotros no todavía, esto más bien se reserva la parte de pronósticos para la siguiente materia. Vamos a hacer modelos si es que nos volvemos a encontrar. Lo que es lo que se conoce en finanzas como modelos financieros, ¿no? Que es un modelo financiero, es agarrar y básicamente convertir las operaciones en números proyectados, ¿no? Así eh, sobre la base de los estados financieros pasados, pero luego queremos modelar eso. Bueno, en fin, mi punto está en que estos gráficos y pronósticos a veces se toman como si fueran el objetivo en sí mismo, ¿ya? ¿Y por qué lo menciono? Porque igual, no sé de dónde sale la idea a veces, pero hay quienes piensan que porque el trabajo tiene más páginas es mejor, ¿no? O porque le pongo más colores a mis gráficos es mejor. Pero ustedes saben que no necesariamente es así, ¿no? Muchas veces hay informes que en 5 páginas te pueden decir mucho más que un bodoque de 100 hojas que en realidad son mucho texto, pero que al final no dice nada. Nada nos pasa en la vida cotidiana cuando a veces vemos a los políticos y decimos, no, pues este habla tanto y no dice nada, ¿no? O bueno, pasa en muchos ámbitos. El punto está en que no quisiera que tomen esta idea, que cada vez es más visible además, ¿no? Porque con tanto tiempo que escasea, ¿no? Cada vez más difícil dedicarle concentración, atención a un documento. Entonces, aquí se prioriza bastante, aunque no lo crean, que uno tenga la capacidad de síntesis y más bien hoy es muy difícil, como decimos coloquialmente en nuestro entorno, ¿no? Papear. Es bien difícil papear en análisis financiero porque uno va leyendo y se va dando cuenta, ¿no? De que, pucha, este tiene como 40 páginas, pero en realidad son una maraña de gráficos que no porque tengas la mayor cantidad de gráficos estás haciendo un mejor análisis. Ojo, ¿no? Esto se puede hacer en múltiples versiones y gustos y colores si quieren, pero al final lo que importa es esta parte, el análisis y la interpretación, que sería como el paso 4. Bueno, obviamente este es el que está incluido en el currículo CFA, pero como les digo, en general van a encontrar con pasos más, con pasos menos, con algunas diferencias, pero en el fondo el esquema es muy similar. Este es el paso importante. Tomar todos esos, eh, todas esas tablas, todos esos archivos en Excel que seguramente van a tener y van a ir acumulando con el tiempo, o ya si de verdad se vuelven unos quants, por ejemplo, ¿no? Van a tener todo en Python, van a tener todo en R, ¿no? Van a correr un montón de métodos cuantitativos interesantes ahí. Pero el punto está en que todo eso en realidad se vuelve un anexo, ¿no? Creo que esto alguna vez se los he mencionado. Si uno ve, por ejemplo, aquí, a ver, veremos si ASA tiene un informe de calificación de industrias de aceite y tiene todo esto que es la racionalidad del informe. Aquí están, por ejemplo, los gráficos y todo lo que ya se ha extraído sintéticamente de las cifras de los estados financieros. Pero si se va hasta el final, ahí aparecen los anexos, ¿no? O sea, los cuadros resúmenes. Esto que ustedes seguramente ya han empezado a hacer con la hoja de trabajo en Excel,
y lo que vamos a estar viendo en estas sesiones es en realidad un anexo, ¿no? O sea, aquí está el evolutivo del balance, por ejemplo, ¿no? Lo han puesto ya en comparativo, como ustedes lo tienen en el Excel. Y aquí está el análisis vertical, el análisis bueno, vertical de balance y de estado de resultados, el horizontal de balance y de estado de resultados. Pero como ven aquí son anexos. Entonces, a veces hay esta confusión también, ¿no? Dónde se hace el vertical, el horizontal, el cálculo de las razones, la vinculación entre razones, coeficientes de variabilidad y más cosas que vamos a estar viendo, se hacen por aquí. Pero en realidad, además, solo si son importantes se incluirían como anexos, porque están tratando de referenciarse como parte de la racionalidad que está más arriba, ¿no? Aquí más arriba, por ejemplo, el párrafo principal es ¿no? Dice racionalidad. ¿En qué se ha basado la calificadora de riesgo para decir que este emisor o esta emisión tiene esa calificación? ¿No? Entonces, ahí lo que ellos más bien reflejan es que en base a tal y tal factor han dado esa calificación y obviamente el resto del informe es la sustentación de por qué opinan de esa manera, ¿no? Bueno, luego desarrollarán y comunicarán las conclusiones, recomendaciones, eso es el resto del documento, como hemos visto. Y aquí, bueno, nuevo, dependiendo de cuál era el objetivo al principio, respuestas concretas a las preguntas realizadas. Si estamos priorizando un tema de rentabilidad, por ejemplo, entonces se darán las debidas conclusiones. Si es más bien una cuestión de minimización de riesgos, si es una mirada más orientada a eh, la posibilidad de que la compañía incumpla a futuro, entonces habrán otros eh, énfasis, ¿no? en la respuesta. Y finalmente, algo que no se suele tomar en cuenta, pero yo les recomendaría mucho, es este último punto que dice dar seguimiento, ¿no? Actualicen permanentemente los reportes y cambios significativos. ¿Esto por qué? Porque eh, a veces cuando yo lo planteaba esto en los cursos de posgrado, en una maestría, me acuerdo, uno de los estudiantes se sintió un poco, creo, aludido. Y yo les decía, no, procuren darle seguimiento, aún si no les están pagando, entre comillas. O sea, aún si ustedes estaban haciendo el seguimiento, el monitoreo de esa empresa, porque trabajaban en una firma que se de consultoría y era parte de su labor, pero después sigan haciendo el trabajo, les decía. Y él me miraba súper raro y me decía, ¿pero por qué si ya no me están pagando? ¿No? Y le decía, no, es que eso ya no es porque te estén dando una remuneración económica, sino para agudizar tu capacidad de análisis. ¿Y a qué me refiero? Como hemos dicho, como van a haber pronósticos, como van a haber modelos dentro de lo que ustedes van a presentar y van a ir produciendo, de alguna manera estás poniendo una expectativa, ¿no? De qué es lo que tú dices en base a tu criterio profesional, a tu juicio profesional, qué es lo que va a ocurrir a futuro con esa compañía, ¿no? Por ejemplo, dices, esta empresa la he revisado con los datos de los últimos 10 años y yo pienso que sus ingresos, por ejemplo, van a crecer en 5% al año durante los próximos 20 años. De repente terminas de trabajar en esa empresa y te sales y no supiste nunca más qué pasó con esa empresa. Pero eso pasa también cuando un poco va más allá del cumplimiento del deber, ¿no? No te queda la curiosidad de si de verdad se iba a dar lo que tú has dicho que se iba a dar, ¿no? Si tu modelo era confiable o no era confiable. Y esa es una vía en la que ustedes pueden eh, estar contrastando, ¿no? Si en realidad se ha dado lo que iban a lo que habían dicho que iba a pasar. Entonces, la mayor la parte de las veces es como que se hacen todos estos pronósticos para que no se cumplan nunca, ¿no? Ok, está bien, uno puede no es que no tiene una bola de cristal, ¿no? Para anticipar con exactitud qué es lo que va a ocurrir. Pero mientras más, eh, eh, ahí llega un comentario en el chat, dice, sí, el punto de analizar da más miedo que cualquier otro punto. Claro, porque en realidad eso es lo duro, ¿no? Yo a veces sé que es un balazo de agua fría, ¿no? Porque como en algún momento de la materia les mencionaba, uno a veces se acostumbra a que las cosas sean muy satisfactorias en el sentido de que aplica una fórmula y sale el resultado, digamos, ¿no? O digamos que las cosas cuadran, entonces el hecho de que hayan cuadrado significa que está bien hecho, entre comillas.
Pero aquí ya la cuestión tiene que ver con más, un sentido más interpretativo, ¿no? Y ahí obviamente no es tan rígido como para que se pueda decir bien o mal en todos los casos, ¿no? Sé que es algo que a veces genera inseguridad, desconfianza, pero no se preocupen, también estaba empezando, o sea, con el tiempo van a ir agudizando esto. Pero esa es una de las razones por la que les digo, ¿no? Traten de, si digamos en algún momento les ha tocado hacer análisis porque están trabajando en una SAFI, qué sé yo, o en la gestora, ¿no? Que va a tener que hacer este trabajo a partir de ahora con sus portafolios de inversión y, digamos, ustedes los ponen a mirar, qué sé yo, YPF Chaco, ¿no? Entonces tienen que enterarse de todo de YPF Chaco. Y luego dicen, bueno, yo pienso que van a subir los ingresos. Bueno, habrán subido, no habrán subido, pero lo importante o lo que más valor va a generar a ese objetivo de fortalecer la toma de decisiones es justamente ese trabajo, ¿no? De interpretar. Ahora, en estos tiempos de incertidumbre, más desafiante todavía, pero no se olviden que lo que es una gran crisis es también una gran oportunidad. Entonces, ustedes van a tener que hasta inventar nuevos mecanismos para eh, poder leer mejor a las empresas, ¿no? Y su desempeño a futuro. Bueno, pasemos entonces y si tienen comentarios, consultas, dudas, son bienvenidas. Saben que también si quieren preservar el anonimato, no hay problema, mandan el mensaje por privado y yo respeto su decisión, así que no digo su nombre ya. Bueno, análisis verticales se lo han debido ya revisar y bueno, algo que también a veces a algunos les incomoda es que eh, yo no lo digo en el ánimo de molestarlos, ¿no? Pero también sería muy, eh, diríamos, no sé si simple es el término, pero imagínense que solo nos tocara hacer el cálculo, ¿no? O sea, sabemos que este 22,63% es pues el porcentaje o la proporción que corresponde a las cuentas por cobrar comerciales entre el total del activo, ¿no? Entonces nosotros aquí, ok, ya sabemos que ese 22,63 corresponde a eso. Pero eso no es lo más valioso, ¿no? Sino interpretar si esto tiene una connotación positiva o negativa que sea así, ¿no? Esa es la calidad del desempeño que decimos. Entonces, ustedes ya han debido ver que la parte matemática aquí no es la exigente, ¿no? Por lo menos en estas primeras herramientas. Claro, ya sí, se dedican a esto completamente después, ¿no? Y imagínense, pasen a cálculo estocástico, qué sé yo, a movimientos brownianos, a martingalas, a procesos de Markov y demás, ahí ya se vuelve exigente la matemática, ¿no? Pero por ahora estamos empezando, que tampoco les haga pensar que todos los métodos cuantitativos que se usan son simplemente cocientes, ¿no? Entonces, de repente a alguno le va a venir la idea de que, pero esto lo puede hacer mi hermanito que está en primaria, ¿no? Y efectivamente, no se necesita hasta acá mucha matemática compleja, sofisticada, pero sí, lo que necesitamos empezar a hacer es darle eh, sentido de lectura, ¿no? de interpretación. Entonces, como ya han debido ver, el análisis vertical no es más que la participación relativa de cada rubro sobre una categoría común. En el caso del balance, esa categoría común es el total activo y en el caso del estado de resultados, esa categoría común son los ingresos operativos, ¿no? Ahora, como les mencionaba, eh, a veces surge la pregunta, ¿no? Y se puede hacer, digamos, un análisis vertical o estructural también, que le llaman algunos, solamente del activo corriente. Y la respuesta es sí. En realidad, aquí no hay tanto una regla rígida como que no, siempre se tiene que hacer de esta forma o siempre se tiene que hacer de esta otra. Porque como les decía, si alguien se pone en ese plan, ¿no? De que tiene la verdad absoluta y de que siempre se debería hacer de esta u otra forma, va a aparecer un ejemplo en el que está hecho de la otra forma y con resultados interpretativos más enriquecedores, ¿no? Así que no es algo en lo que tengamos una única visión de las cosas sobre cómo desplegarlo, ¿no? Es por eso que ya en la resolución van a ver que hay varias versiones de esto, ¿no? Entonces aquí, bueno, este simplemente nos sirve para darnos el mapa de lo que les estaba diciendo.
Aquí, si tuviéramos un estado de resultados de 2020 y 2021, estos serían los porcentajes de dónde han salido estos números. Simplemente agarrar, por ejemplo, este costo de ventas y dividirlo entre las ventas, ¿cierto? Este 73% obedece a ese cociente, costo de bienes vendidos sobre ventas, ¿no? Y eso, eh, ahí de nuevo igual, las preferencias sobre los usos de, si lo voy a poner en porcentual o en proporción, que llaman algunos, es decir, en vez de 73%, lo pongo como 0,73, ¿no? Yo personalmente no tengo ningún inconveniente porque sé que ya sea que diga 0,73 o que diga 73%, me está diciendo lo mismo, ¿no? No tengo una preferencia sobre estilos. Yo no puedo decirles que está bien que venga con el porcentaje o que esté desastrosamente mal que sea así, ¿no? Sino que, de nuevo, con contextos, con entornos, con autores, van a haber distintas versiones. Pero uno tiene que tener el criterio suficiente como para decir, ok, eso me priva de poder hacer la interpretación que iba a hacer. De repente no, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que más saltaría a la atención es que este 9% se ha convertido en un 15% de 2020 a 2021. Ahí ya tendría una eh, curiosidad, un interés por saber qué es lo que ha ocurrido, por qué se están incrementando porcentualmente los gastos administrativos así. No me iría tanto a criticar el hecho de que uno viniera con 0,09 y el otro viniera con 0,15, ¿no? Porque al final es la misma curiosidad la que me despertaría. Así que ojo con eso, ¿no? Yo al menos no tengo una eh, preferencia, ¿no? A veces por temas igual con los decimales, ¿no? Me dicen, este está mal, ¿por qué? Porque no es 19%, es 19 punto algo, ¿no? Sí, tal vez, pero de repente a mí yo prefiero verlo solamente en lo que serían los números enteros, claro, están en porcentuales, pero son eh, una versión entera sin decimales para evitarme que haya más dígitos, ¿no? Que más bien me generan ruido visualmente. Pero ahí hay preferencias de todo tipo y más bien yo más recomendaría evitar esas que son más bien posturas ya más personales, ¿no? Entonces lo propio aquí en el vertical del balance tendríamos estos porcentajes, por ejemplo, el inventario de 52.952 dividido entre ese total activo nos daría ese 4%, ¿no? Que está por ahí. Así que esto solamente para eh, recordar lo que seguramente han visto en el texto, son cocientes, ¿no? Los que están aquí son los pesos, cuál es el peso que representa cada una de las cuentas respecto a la categoría común y global. Aquí, por ejemplo, al final hay una columna que dice variación en puntos porcentuales. Esa nos diría la resta, ¿no? Entre los porcentajes de 2021 y 2020. Pero, bueno, lo que más bien nosotros nos interesa es ver esto en los estados financieros de compañías locales, como ustedes ya tienen ahí su hoja de trabajo con 5 empresas. Pues la razón por la que a veces apelamos a este análisis vertical es que eh, ahí, sí, un temita que todavía no lo he mencionado es el hecho de que hay que reexpresar este 2020 a términos de 2021 o deflactar los números de 2021 a 2020. Pero ¿por qué no lo he mencionado todavía? Porque en el análisis vertical eso es irrelevante, ¿no? Es decir, si ustedes inflan las cifras de 2020 a términos de 2021 o deflactan las cifras de 2021 a términos de 2020, no hay impacto en esos porcentajes, en el análisis vertical, ¿no? Luego lo vamos a ver con el análisis horizontal para... esa es la razón por la que aquí tienen esta línea, ¿no? Que han debido ver que dice la cotización de la OFB respecto al boliviano para cada fecha, ¿no? De cierre de los estados financieros. Entonces es la que nos permite actualizar, porque, claro, nuestro país no ha atravesado un contexto inflacionario muy duro más allá de la última década.
a pesar de que ahorita el resto del mundo sí está sufriendo mucho por ese tema. Y hay quienes dicen que cuando la inflación es demasiado bajo, está muy, muy controlada, entonces es incluso irrelevante hacer la expresión. Pero ahorita vamos con eso. Lo que les decía es que, ¿cuál es el uso común del análisis vertical? Bueno, ahorita están viendo en pantalla 8 gestiones para la granja avícola Sofía. Es esta empresa que todos conocemos de producción de alimentos y va desde el cierre de 2015 hasta el cierre de 2022. Entonces son 8 gestiones. Si uno ve las cifras así en bruto, como les decía, son muchos números, ¿no? Ese es el problema. Por eso yo incluso prefiero evitar los decimales, porque más bien lo que estoy tratando de hacer con el análisis vertical, estructural, es esto: convertir todos esos números en, una, en un porcentaje respecto de una categoría común que es, en este caso, las ventas netas, ¿no? Y ahí ya tendríamos que, desde la gestión 2014 hasta la 2021, podríamos empezar a mirar justo lo que decíamos, ¿no? ¿Cuáles son las eh, variaciones, si quieren, que más le llamarían la atención de estos últimos 8 años para Sofía? No sé si alguien quisiera dar alguna opinión o si quisiera plantear algún elemento que se puede notar ya de antemano, ¿no? Con solamente ver esos porcentajes. Ahora, en estos negativos no se fijen porque simplemente es porque yo corrí la fórmula en el Excel directamente, ¿no? Eh, Como estos números están en negativo, entonces dividen entre el total ventas que está en positivo y por eso me da un negativo, pero no hay que tomarlo en cuenta. Por eso les hablo de la rigurosidad, ¿no? De repente alguien muy ortodoxo se molestaría porque no, qué barbaridad que hayan negativos, no deberían haber negativos, entonces ya está todo mal y listo. Bueno, sabemos que simplemente los negativos los omitimos porque serían en el primer caso, 781 millones entre 992 millones, serían 79%. Pero bueno, ahí insisto un poco con si es que alguien encontraría algo llamativo. A ver ahí. Eh, Ese es el punto, ¿no? Hay sí efectivamente algunas cuentas que están en ascenso, otras que han tenido más variabilidad y hay que mencionar cuáles, ¿no? Por ejemplo, desde 2014 está bajando, sí, pero ¿cuál de las cuentas, no? Porque no todas están teniendo el mismo comportamiento. Ahora, claro, ahí está, un primer ejemplo podría ser ese, ¿no? Si lo vemos en contraste al menos de 2014, el costo de ventas efectivamente representaba casi un 80% de los ingresos de las ventas netas. Y esto a 2015 se ha vuelto el 73%. Es una caída de 6 puntos. Eso es algo interesante, ¿no? Habría que preguntarnos qué ha ocurrido aquí, ¿no? Entonces, ya ahí ustedes podrían empezar a establecer hipótesis, ¿no? Obviamente enlazándolas con más información de la compañía, pero ¿qué has hecho? ¿Has mejorado tus procesos productivos? ¿Los has vuelto más eficientes? ¿O has empezado a utilizar materias primas más baratas? ¿Has empezado a, no sé, también, ¿no? A pagarle menos a tus empleados? O bueno, si no les puedes pagar menos que el salario mínimo, de repente te has empezado a deshacer de buena parte de eh, los operarios en producción porque has automatizado algún proceso productivo, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tienen que irse revelando, reflejando ya en el informe.
por supuesto, ¿no? Y fruto de nuevo de indagaciones ulteriores. O sea, en algún momento les decía, esto es tratar de empezar a establecer conjeturas, pero sin caer en el terreno de lo especulativo, porque cada una de las conjeturas que hagamos tiene que estar, por supuesto, bien evidenciada, ¿no? Para tratar de dar alguna opinión sustentada también. Ahora, como este es un análisis que parte de la categoría común que son los ingresos, entonces todos los casos el ingreso es el 100%, también está llamando la atención ese penúltimo año, ¿no? El 2020, eh, que en realidad sería lo que ha ocurrido entre el segundo semestre de 2020 y el primero de 2021. Entonces, eh, ahí habría que preguntarnos, ¿no? Porque aquí igual de alguna forma hay una ligera caída respecto a 2018, pero en 2020 se nota más. Entonces, ¿qué es lo que ha podido ocurrir ahí? Como todavía todos los de ventas netas son 100%, entonces todavía no podemos ver esa contrastación con los ingresos, pero lo vamos a poder ver en el horizontal, ¿no? Ahí, a ver, otro que veo en el chat dice, los gastos de comercialización han crecido, efectivamente, ese es otro punto aquí importantísimo, ¿no? Fíjense, en 2014, los gastos de comercialización para Sofía representaban solo el 10% de los ingresos. Y luego eso ha ido progresivamente subiendo hasta quedarse ya casi en un 20%. Y este 20% casi diríamos que ha llegado prácticamente desde 2018. O sea, son ya desde hace 4 años que has tenido que duplicar con respecto al año inicial, que estamos tomando aquí como base, los gastos de comercialización. ¿Qué significaría que los gastos de comercialización tengan que incrementarse tanto? Claro, de repente, pucha, es pues un mercado que se está haciendo cada vez más competitivo, ¿no? Eh, Ahí está, una buena primera aproximación ahí. Entonces, ahí podemos inferir que no es culpa de la pandemia, porque si fuera culpa de la pandemia, de repente estos gastos de comercialización tendrían que haber subido solamente en los últimos 2 años, pero no. Entonces ahí de repente se va más por mi hipótesis de que es un mercado cada vez pues más difícil, ¿no? Tienes ahí a más empresas que se están abriendo de repente en el sector agropecuario, cruceño, o sea, también se pueden estar importando más de estos mismos productos más baratos desde afuera, o sea, no se olviden que con esto de la devaluación de la moneda argentina, por ejemplo, los productos argentinos se hicieron muy, muy económicos, ¿no? Y había un montón de personas que han empezado a traer productos desde la frontera, porque aquí, como ustedes saben, nadie la cuida muy bien, la frontera, pero el punto es que podría haber sido también efecto de que, eh, como se han quejado también los empresarios de la cerveza, por ejemplo, ¿no? O sea, si está entrando tan barato el producto desde la frontera, ¿no? Pues ya no le compran al otro. Y tiene que hacer más esfuerzo publicitario, por ejemplo, ¿no? Más gasto de comercialización. Bueno, no lo sabemos, pero ya estamos empezando a descubrir cosas que podrían llamar nuestra atención y ese es el objetivo de este análisis. Lo que parece una simplicidad en términos matemáticos, ¿no? Todo lo hemos convertido en porcentajes, pucha, qué desafiante, qué exigente, ¿no? Claro, pero como justo decían sus compañeros a través del chat, lo desafiante no está en calcular en el porcentaje, ¿no? Lo desafiante es darle un sentido, darle una interpretación a todos estos números que están ahí en pantalla, ¿no? Bueno, por ejemplo, en los gastos administrativos, más bien diríamos, no, pues, prácticamente todo se ha mantenido, ¿no? Es entre un 7 y un 8, se ha mantenido estable. Estos los gastos financieros también, y esto lo podríamos contrastar con ¿qué? Con la deuda, ¿no? Los gastos financieros tendrían que contrastarse con la deuda. ¿Será que Sofía ya no se endeuda? Y les dejo a ver si se anotan esa pregunta, ¿no? Si todos los años los gastos financieros representan el 2% de los ingresos, significa que no hay cambios en las deudas. Y van a ver por qué les estoy preguntando eso. Pero un último comentario. ¿Se acuerdan que en su momento decíamos que las compañías todavía no se estila en Bolivia, que en el bloque de partidas que no generan movimientos de efectivo se incluyan, digamos, ¿no? los ajustes por inflación y tenencia de bienes y diferencia de cambio para después hacer los efectos conciliatorios y demás? Eso es porque les decía, ¿no? En muchos casos no son pues montos significativos. Y en realidad estaría bien que no lo sea, porque, de nuevo, volviendo a nuestro concepto de negocio en marcha y del propósito por el que se funda una compañía, pues en realidad lo grueso, lo importante debería estar pues en lo operativo, ¿cierto?
Imagínense aquí si en alguno de los ejemplos que tienen ahí ya de 5 compañías, a ver si encuentran también alguno que intencionalmente he puesto ahí. Imagínense que los ingresos, los otros ingresos, o sea, los ingresos no operativos, que son principalmente financieros, eh, sean la razón por la que se llegue a una utilidad neta positiva. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que si llegan a la utilidad operativa, en realidad hay pérdida, ¿no? El resultado operativo es una pérdida, pero gracias a esto se vuelve positivo. Entonces, ahí de nuevo, ¿no? Si estamos hablando de sostenibilidad, será algo bueno que en realidad dependamos de una utilidad neta positiva, eh, dependiendo de los ingresos no operativos, ¿no? No lo sé, pero bueno, ustedes ahí ya creo que lo están eh, abstrayendo muy bien, ¿no? Ahí Nayeli nos dice, en el punto de ajustes por es cero, porque no tiene participación. Sí, no, lo que ocurre, Nayeli, es que, de nuevo, como yo omito los decimales, seguramente no es un, no es un monto que no está ahí. Nos fijaremos, ¿no? Ahí, por ejemplo, ustedes tienen en la anterior diapositiva, es más, tienen esto en su ejercicio 5, pero esto es lo que ocurre. Como, quitar eso, ahí está. Como el monto de diferencia de cambio es muy bajito respecto a las ventas netas, por ejemplo, en 2014, o sea, el cierre de 2015, tienen ahí medio millón de bolivianos, ¿no? 550.000. Entonces, 550.000 es tan poquito respecto a los casi 1.000 millones de bolivianos de ingresos que se convierte en un cero en el otro lado. Por eso es que está en cero, ¿no? Por eso es que se refleja como un cero. Igual en el otro caso, ¿no? Es menos de 1 millón de bolivianos el 2015, o sea, el cierre del 30 de junio del 16, pero ese casi millón de bolivianos ni se refleja en el porcentaje del vertical. ¿Por qué? Porque los ingresos son 1.000 millones. Entonces, 1.000 millones versus 1 millón, claro, este es un 0,1%, ¿no? 0,1%. Pero que ahí no está presente porque como les digo yo, estilo evitar decimales en lo posible. Pero esa es la razón, Nayeli. De todos modos, sí deberían ser montos que no sean tan significativos, ¿no? Igual, imagínense que, no sé, el ajuste por inflación y tenencia de bienes sea un 20%, ¿no? Ahí uno agarra y dice, ¿qué miércoles ha pasado ahí para que el ajuste por inflación sea de 20%? ¿No? Revisar, ¿no? Ahí incluso ya eso me animaría a pensar en algún tipo de desconfianza de la calidad de la información, ¿no? Ahí está. Nos dan otro criterio, dice, la utilidad neta bajó hasta un 1%, pero el 2020 está con 6%. Veamos, ¿no? O sea, de nuevo, cuando algo les llame la atención, no se van a quedar ahí, ¿no? O sea, no van a agarrar y van a decir, ok, entonces, aislado, el análisis vertical me dice esto. No, más bien se trata de tejer. Cuando me refiero a tejer, les estoy diciendo que tienen que pasar eh, a las otras herramientas, o en este caso pasaremos a los números, ¿no? Y si se dan cuenta acá, a ver, algo curioso. El cierre de 2021, que sería de nuevo el segundo semestre de 2020, del año de la pandemia, y el primero de 2021, han tenido la mayor utilidad neta de estos últimos 8 años. Los de Sofía han tenido la mayor utilidad neta. Y vemos si esto es solamente fruto de las partidas no operativas. No, vemos arriba y la utilidad en actividades ordinarias, que llaman ellos, que sería la utilidad operativa menos los gastos financieros, también es la mayor de su historia en todos estos años. Entonces, ahí si vamos más arriba, ¿no? Imagínense, si vamos a utilidad operativa y el resultado bruto, igual, son los mayores los de ese año, diríamos, ¿no? De una etapa temprana o a la mitad de la pandemia tal vez. Entonces, eso, claro, puede despertar la curiosidad de varios. Si decíamos que la pandemia había afectado y una serie de temas, resulta que en realidad para una empresa como Sofía, claro, pues ha sido uno de los mejores años.
¿Por qué? Porque, claro, una empresa de alimentos, ¿no? La gente prioriza este tipo de productos en circunstancias como las que hemos vivido. O sea, pues, ya no gasta tanto en, qué sé yo, salir a la calle, comprarse perfume, ropa, en verse bonito, en servicios, no, porque tiene que priorizar es incluso abastecerse, ¿no? Porque si recuerdan, en esa etapa de cuarentena rígida, cuando salíamos por número de carnet una vez a la semana y abastecernos además, pucha, teníamos que comprar muchísimo más, ¿no? Que lo que solíamos porque no era tan recurrente la salida. Entonces de repente la gente además, con la incertidumbre, con esto del acaparamiento, no sé si se acuerdan lo que pasaba con el papel higiénico, ¿no? La gente se ponía medio especulativa y, pucha, en vez de comprarte los 2 paquetes de rollos habituales, te comprabas 10, ¿no? Seguramente lo propio pasaba en este caso. Pero claro, estamos recién tejiendo, recién empezando a indagar. Pero bueno, lo bonito es que ya están poniendo ahí sus primeras apreciaciones, que eso es lo valioso. Veamos en el caso del balance general, de nuevo, ¿no? Si les muestro acá, es pues una maraña de números, así viendo los números en bruto, es difícil de interpretar, de leer, ¿no? Entonces, una alternativa sería ponerlas en porcentajes. ¿Qué tal? A ver, no sé aquí si alguien tendría algún comentario, algún criterio, alguna opinión. Perdón, no sé si se llega a ver muy bien porque quería poner los dos bloques y no sé si al final se logra ver. Pero bueno, a ver, yo podría empezar con el tema de la deuda, ¿no? Que les mencionaba respecto a los gastos financieros aquí. Los gastos financieros durante todos los años han representado el 2% de los ingresos, ¿ok? Pero significa que de repente alguien le haría pensar, entonces la deuda ha de ser la misma todos los años. Y sin embargo, si aquí ustedes se fijan, ahí donde estoy poniendo la flecha, dice emisión de bonos a largo plazo. Este es el comportamiento de la emisión de bonos a largo plazo de los últimos 8 años. Y vemos la contraparte, que sería préstamos bancarios por pagar, que es lo que está ocurriendo ahí. Más arriba también se da un caso similar, pero no con tanta fuerza, ¿no? Serían estos dos. Pero hay lo que comúnmente le llamamos eso como un reemplazo de deuda, porque lo que en su momento era deuda por emisión de valores, es decir, era deuda bursátil, como ven ahí, el 2014 alcanzaba un 17% del total pasivo y patrimonio, o sea, del total activo, la deuda por emisión de bonos, 17%. Luego cae a 14, luego cae a 9, luego cae a 6, luego cae a 4 y al final ya no hay deuda por emisión de valores. Es decir, esta compañía ya no usa deuda bursátil, ya no usa eh, este instrumento de largo plazo, ¿no? Y uno se pone a pensar, pero si siempre decimos que el uso del mercado de valores es más sofisticado, o sea, tecnológicamente es más atractivo porque las tasas son menores, porque hay una serie de beneficios para el emisor. Bueno, ahí está, ahí habría que preguntar, ¿no? Y a veces decimos, es un reemplazo de deuda. ¿Por qué? Porque esa deuda, ahí ya podemos ver, se ha ido a préstamos bancarios, lo que significaba 11% en 2014, luego ha crecido al 21%, pasando pero por un 23% en esos 2 años. O sea, de repente, Sofía, incluso quisiera aspirar a no tener que depender tanto de la deuda. Y a veces las empresas contratan deuda no porque necesiten esos recursos, sino por un tema de disciplinamiento gerencial. Y esto obviamente lo vamos a ver si nos encontramos en fin 3, hay una parte que se llama estructura de capital y que tiene que ver con decisiones ya de financiamiento, de cómo sabemos hasta qué punto endeudarnos. Pero ya aquí ya se visibiliza esto, ¿no? Ese es el punto. Ya podemos decir que, si bien uno podría pensar que la deuda se ha mantenido igual porque los gastos financieros se han mantenido en ese 2% año tras año, de repente a alguien no le gusta, ojo, ¿no? Que no hayan decimales ahí. Y tal vez justo en respuesta a lo que ponía Nayeli, aquí sería más interesante para algunos ver por lo menos 2 decimales para saber si es que hay, aunque sea algo
de porcentaje, ¿no? De repente para algunos preferirían eso, con un poquito más de precisión. A mí francamente no me gusta porque más bien me pone más ruido, que es lo que quiero evitar con tantas cifras. Pero la respuesta sería una distorsión, porque más bien sí ha habido movimiento en el tipo de endeudamiento que está obteniendo la compañía, solamente que ha habido un reemplazo de la deuda. Ahora hay que saber por qué. Interesante que más bien lo que suele ocurrir es al revés, ¿no? Que las empresas se pasen de endeudarse con el banco a endeudarse a través del mercado de valores. Este más bien es un caso en el que han preferido dejar de endeudarse a través de la bolsa y más bien volver a endeudarse con el banco. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? Habría que revisar. Bueno, también aquí hay un movimiento interesante en los anticipos a proveedores, en el activo corriente, y algunas otras modificaciones que seguramente van a ir encontrando, porque ustedes tienen esto en el ejercicio 5, pero bueno, por ahí nosotros ya estaríamos dando los primeros eh, abordajes, ¿no? Del análisis vertical, estructural, como llaman algunos. El análisis horizontal. Este es el que permite establecer ya las tendencias, porque, como decíamos, en el caso del estado de resultados, en el vertical, eh, como todos los montos de ingresos son 100%, entonces difícil ver los movimientos en esa misma cuenta, que además es la más importante, ¿no? Entonces eso es lo que se tiene ahí como debilidad, si se quiere, del análisis estructural. Aquí, en cambio, también vamos a partir de un 100%, pero el 100% se va a convertir en nuestro año base, ¿no? Hay diferentes formas de hacerlo, pero nosotros vamos a usar la más general, que es la que, como dice aquí, permite una comparación histórica de los estados financieros con un año base determinado. Es decir, yo voy a tomar una cantidad de periodos de los estados financieros, de años, normalmente lo recomendable entre 5 a 10 años incluso, aunque algunos lo hacen con 3, pero para ganar eh, posibilidad de interpretación es mejor usar de 5 a 10, o depende también muchas veces de la disponibilidad, ¿no? Porque es una restricción fuerte esa. Pero aquí justamente la advertencia que nos hacía su compañera a través del chat. Dice, para poder ofrecer o establecer, mejor dicho, si efectivamente han existido aumentos o disminuciones en los rubros, es recomendable tomar en cuenta los efectos inflacionarios. ¿Por qué? Porque podríamos confundir un buen desempeño con un mero contexto inflacionario. ¿Por qué decimos esto? Porque si una compañía en un periodo vende 20 millones y al siguiente periodo vende 50 millones, de nuevo, un analista apresurado, como le estamos llamando, diría, pucha, qué maravilla, ha subido sus ingresos en 150%. Pero resulta que la inflación ha sido de 500%. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? No ha sido un efecto de un mejor desempeño. Es más, has caído en ventas, ¿no? A pesar de que has vendido 20 millones el año pasado y ahora este año has vendido 50 millones, en realidad has vendido menos porque esto es simplemente el reflejo de una subida de precios, ¿no? No sé si eh, se logra transmitir la idea. Pero el punto es este. Como estábamos en nuestro primer ejemplo, para, que lo hemos usado solamente para recordar la parte matemática, lo que tendríamos que hacer es convertir al año 2020 en el 100% de todas las cuentas. Es decir, ese va a ser nuestro año base. Entonces, cada uno de los montos que teníamos en 2020 va a ser el 100%. Pero para llegar a este 168% que está ahí, yo sé que si tengo ese dato de ventas de 1.347.680 y esto no está expresado en términos de 2021, es decir, si he sacado este dato del juego de estados financieros de 2020 y este obviamente del juego de estados financieros de 2021, entonces no estamos hablando en el mismo lenguaje, o como les han dicho en matemática financiera, no es peras con peras, manzanas con manzanas. Estaría comparando dos montos que en términos inflacionarios no pueden asumirse como de poder adquisitivo equivalente, por ponerlo de un modo.
Lo que yo tengo que hacer es esta columna que se llama 2020R, que sería reexpresado, ¿no? Como han ido viendo en sus ejercicios de estados de flujos de efectivos, si recuerdan, había, ¿cierto? Una R ahí porque ya nos decía que estaban reexpresados y que por ende podíamos proceder a las eh, diferencias, es decir, a hacer el inicial menos el final en el caso de los activos o el final menos el inicial en el caso de los pasivos y del patrimonio. Pero es por eso que aquí aparecería ese 1.405.008, ¿no? Porque a ese 1.347.680 lo hemos inflado para llevarlo a términos de 2021. Y ya cuando está en términos de 2021, podemos calcular este 168, que sería el millón, o mejor dicho, pero sería el dato de 2021, 2.500.000, perdón, ¿qué estoy diciendo? Estoy con la cabeza en otro lado. 2.357.877 sobre el 1.405.000. Ahí está, ¿no? 1.405.008. Y eso, de nuevo, el cociente les va a salir 1.68. Si quieren, dividen entre 100 para tener el porcentaje. Y bueno, el porcentaje se vuelve más confiable cuando hemos hecho ese procedimiento preliminar, ¿no? De tener los datos ahí reexpresados. Entonces, ahí, bueno, algo que se repite en relación a lo que estábamos mencionando antes, en la cuenta especialmente de gastos administrativos, ahí bueno, se nota, ¿no? Lo que era un 100% en 2020 reexpresado, es 291% en términos de 2021. Entonces ahí ya lo veíamos venir porque ya lo habíamos identificado en el análisis vertical, pero ahí tendríamos que revisar, ¿no? Un poco qué es lo que ocurre ahí en los gastos administrativos, cuál es la causa, el origen, y si esto estaba previsto, o si es que como a la empresa le está yendo bien, ahora se contratan, no sé, 7 secretarias o lo que se puede llegar a distorsionar, ¿no? Entonces lo propio hacemos en el balance general. Pero esto solamente lo estaríamos viendo acá entre dos gestiones. Y si bien aquí hay un detalle, solo para recordar de cómo es que podríamos reexpresar esto, para llevar esto de 91.111, por ejemplo, a 94.984, u 87, mejor dicho, ¿qué necesitamos? Necesitamos las cotizaciones de la UFB, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, este saldo en disponibilidades en el balance general de PIL andina, 21.211.868 para 2014. Pero estos 21.211.000 no son los que aparecen aquí. Ahí aparece 22.114.000. No porque alguien se haya equivocado al copiar, ¿no? Sino porque ustedes multiplican ese 21.211.868 por el cociente entre las cotizaciones, ¿no? Claro, esto estaba 31 de diciembre del 2014 versus 31 de diciembre de 2015. Sí, 2015. Entonces, ahí está, ¿no? Tendremos que tomar este 2.09888, dividir entre 2.01324 y multiplicar por ese valor, por el 21.211.868. Si multiplicamos ese valor por ese cociente, ese entre ese, entonces llegaremos a ese 22.114.187. Pero, nuevamente, eso si es que solamente contemplamos dos gestiones. Y como nosotros estamos queriendo hacer un análisis comparativo más extenso, bueno, aquí volveríamos a tener las cifras, pero no nos interesan tanto las cifras, sino qué pasa si agarramos el 2014 como año base y ya vemos la tendencia de cómo han ido creciendo o eh, reduciéndose las distintas partidas en los 8 años. Entonces, ¿qué nos dicen estos porcentajes que están ahí? En primer lugar, ustedes en la resolución, que ya se las voy a dejar hoy día para que la puedan ir revisando,
para que puedan ir comparando también los que han ido avanzando, como me han dicho por correo. Em, Tienen varias versiones, ¿no? Este es, en primer lugar, nominal. Nominal significa que no le estamos haciendo ese primer ajuste de inflar los montos o deflactarlos, sino que estamos trabajando directamente con los que están acá, ¿no? Con los que tenemos de los estados financieros. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, que lo que en 2014 lo podemos considerar como el 100%, en 2015 ya era un 101%, en 2016 un 106%, en 2017 un 112%, y así sucesivamente hasta el 132% que representa en 2021. Así con todas las cuentas, ¿no? Esto, por ejemplo, que nos mencionaban en el chat de los gastos de comercialización, igual, se refleja de otra manera, ¿no? Lo que era 100% en 2014, o lo que era 1 si quieren en 2014, en 2021 es 2.55 o 255%, ¿no? Entonces ahí se refleja, ¿no? Y eso es lo que tendremos que animarnos a indagar y tocar un poco. Imagínense si es que estos gastos de comercialización tienen que seguir subiendo. Eso será sostenible, eso permitirá que hayan utilidades en los siguientes años, porque, ojo, otra cosita que veíamos aquí en el estado de resultados, no sé si eh, se han percatado, pero el último año, el que han cerrado en junio de este año, han tenido la menor utilidad neta de todos los años, de todos los 8 años. Así que, bueno, cada vez la cosa se vuelve más competitiva, más exigente. Ustedes saben, como empresarios, muchos de ustedes, y gente que trabaja también en los negocios, que se hace cada vez más difícil, ¿no? Pero bueno, esta primera versión del estado de resultados en su análisis horizontal, además nominal, ¿y por qué pongo aquí al 100%? Porque esta es una versión, como algunos autores estilan, mostrando el 100% como base y eh, los siguientes periodos, ya sea como algo por encima del 100%, que significaría un crecimiento, o por debajo del 100%, que significaría un decrecimiento. Es decir, ese 64, por ejemplo, que está ahí en la utilidad operativa del 2016, significa que en ese año la utilidad operativa era un 36% menor a lo que representaba en 2014. Era 36 puntos porcentuales menos. O aquí también el ajuste por inflación, aunque bueno, esas no son tan relevantes. Pues dice 72%, ¿por qué? Porque es 28% menos que el 2014. La otra versión sería esta que directamente nos muestra positivos y negativos. Es decir, es como si el 2014 fueran todos 0% o el nivel inicial. Y ya en adelante tendríamos los mismos las mismas cifras, pero en positivos o negativos. Ahora, ¿por qué en este caso no están apareciendo exactamente las mismas? Es porque en esa segunda versión también ya estoy usando las cifras infladas, no las nominales. Es decir, aquí primeramente lo que he hecho es llevar estos montos de 2016, por ejemplo, 17, 18 y en adelante, a términos de 2021. O sea, desde 2015, incluso la gestión 2014, que hemos dicho 15, 16, la hemos llevado a términos de 2021. Entonces eso es a lo que llamamos inflarlo, ¿no? Para que podamos hacerlo comparable. Y en el siguiente, que estamos mostrando aquí un análisis horizontal interanual, que sería entre cada par de años, ahí como tienen arriba es entre el 14 y el 15, entre el 15 y el 16, entre el 16 y el 17, algunos también prefieren o estilan más esta vía. Para mí es un poco más confusa, aunque del otro lado la debilidad es que los que prefieren esta vía acusan al otro lado de que es subjetivo elegir la cantidad de años que vas a tomar como base, especialmente en empresas que atraviesan crisis fuertes y que, digamos, han tenido una caída fuerte en 2018. Claro, si elijo el 2019 como año base, ya no se refleja tanto esa crisis, ¿no? Pero bueno, el punto es que hay varias formas de hacerlo y en este caso vamos a ver que está deflactado. Es decir, hemos llevado las cifras de los años posteriores a 2015 a términos de 2015 para hacerlos comparables. Ahora, hay simplemente como recordatorio, no importa si decidimos inflar o si decidimos deflactar.
los porcentajes van a terminar siendo los mismos. Pero sí, el tratamiento hay que aplicarlo, ¿no? Así que bueno, esto como una introducción, ya por el tiempo vamos a quedar ahí con el análisis horizontal, pero les subo, como les digo, el archivo de resolución del ejercicio 5 y vayan viéndolo para que podamos continuar el miércoles ya entrando seguramente en el análisis de razón. Sí, sí, la primera es más rápida porque no están haciendo el pequeño ajuste inicial de inflar o de deflactar, ¿no? O sea, solamente están usando las cifras nominales. Pero, de nuevo, en contextos inflacionarios al menos, se puede volver muy mentiroso el resultado. Así que por eso es que se exhorta a que apliquen el ajuste previo. Pero bueno, se los dejo en Moodle y el miércoles con las preguntas que seguramente surjan, continuamos el, el desarrollo de esto. Que estén muy bien, cuídense mucho y hasta entonces.